Continuamos esta transmisión especial de Canal 22 que ha sido vista por millones de personas a través de nuestras 4 señales. Es un gusto estar con ustedes ya en esta recta final, pero que tiene un punto culminante en unos minutos más cuando escucharemos la conferencia magistral de Ignacio Ramonet, que está con nosotros. Nos hace el honor de cerrar muy en alto este segundo encuentro internacional de televisión pública. Un gusto estar como siempre con Huemansin Rodríguez. Un gusto, Laura, también poder compartir con todos ustedes estos últimos momentos, estos últimos días de lo que ha sido una larga jornada. A ver, aquí hay algún problema, creo que está chueco esto. La tecnología. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir el fin de este segundo encuentro que realmente ha sido maravilloso, fructificante y que nos ha permitido observar varios aspectos, no solamente de la televisión, que es lo que nos reúne, sino también de la forma en la que nos estamos comunicando y relacionando como personas a partir de las nuevas tecnologías, y obviamente esto se refleja en nuestros ámbitos de actividad, el nuestro, el de la televisión, ya veíamos hace un momento, en el ámbito del derecho también se refleja cuando estamos hablando de nuevas tecnologías. Y fíjense que me están dando los datos de que 1 millón de personas vieron la transmisión del encuentro y también 800 personas asistieron cada día, 100 personas trabajando para llevar a cabo este encuentro. Una felicitación también a todos los técnicos, al área administrativa, a todos los participantes por parte de Canal 22. Iniciaremos este resumen de temas importantes, líneas generales de trabajo que se presentaron y de las cuales aprendimos mucho. El primer tema que mencionaremos será los medios públicos mexicanos ante la realidad del país. Una de las preguntas centrales de este encuentro, de las primeras preguntas que se hicieron, ha sido: ¿la tecnología sirve si no tenemos principios, si no tenemos escala de valores? Nuestro director general, Raúl Cremú, vinculó este cuestionamiento con la situación que hoy vivimos los mexicanos, en donde la ola de violencia, como sabemos, es inusitada. La televisión pública no puede ser omisa, tiene una responsabilidad en el fortalecimiento de la educación y los valores culturales. Puede ser un poder transformador, pero no puede hacerlo sola, se requiere la confluencia de todos los sectores de la sociedad. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, son 32 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir o no concluyeron la educación básica, por lo que se requieren esfuerzos en todos los sectores de la sociedad, en donde, por supuesto, la televisión pública es pieza fundamental. Eso nos permite entender mejor al mundo y fomentar la democracia. Es una herramienta de información y formación, alimenta la imaginación, pero también tiene que divertir. Siguiente tema que hemos identificado en este encuentro es el nuevo ADN de la televisión pública en México. A partir de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones en nuestro país, que reconoce que se trata de un servicio público de interés general, la televisión pública se plantea nuevos retos tanto en el plano tecnológico como en el de contenidos. Se crea el IFETEL y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Esto buscará incorporar a toda la población a los servicios de radiodifusión, ampliar su cobertura. Se habló también de que disponer de la tecnología no asegura una mayor calidad en los contenidos. Ante la violencia real y la violencia mediática, el desafío es garantizar los derechos de las audiencias, la libertad de expresión, provocar reflexión y emoción en torno a temas de interés colectivo y valores reconocidos universalmente, así como incorporar a poblaciones poco atendidas o excluidas hasta el momento, personas con capacidades diferentes, niños, niñas, adolescentes, y aquí la información es crucial. En el caso de los noticiarios culturales que estuvieron presentes, la propuesta es cubrir las crisis y sus expresiones sociales, ofrecer una mirada distinta del conflicto. En ese sentido, la televisión pública tiene muchos desafíos, pero esos desafíos van de la mano también con los desafíos ciudadanos. Si estamos hablando de una televisión que integre cada vez más de ida y vuelta a esta comunicación, entonces los desafíos son conjuntos: transformar la imagen de ser medios oficialistas, consolidar la independencia editorial, lograr la plena digitalización, ser capaces de adaptar nuestros contenidos a los nuevos públicos y a la realidad tecnológica, establecer mecanismos de cooperación efectivos, informar con veracidad, producir contenidos de ficción y entretenimiento, fortalecer la televisión educativa mediante mecanismos como la creación de una plataforma común de conocimiento y el establecimiento también de contenidos educativos bajo demanda, lograr que el carácter de servicio público establecido en la ley no sea una figura administrativa, sino una realidad. Considerar los derechos de autor como un elemento dentro de las transformaciones legales y sociales de los medios de comunicación. En este marco
hablaremos de los defensores de las audiencias ante esta nueva ley de telecomunicaciones aprobada en México. Es una obligación contar con los medios que tienen señal de aire con un defensor. Frente a ello se perciben los siguientes retos: alfabetizar a la audiencia para no convertir estos órganos en oficialía de partes, considerar que los códigos de ética que rigen al actual ombudsman de las audiencias deben sumarse y armonizarse con todo el marco de derecho que nos rige. Difundir los derechos de las audiencias con la colaboración del IFETEL fue otra de las propuestas. Hacer público el código de ética de cada medio, considerar que la audiencia no es un sujeto consumidor, abrir canales de expresión y fomentar mayor interacción y una cultura de diálogo y no del denuesto. Borrar la idea de que los medios públicos no requieren un defensor de las audiencias porque en principio todo lo hacen o lo hacemos bien. Hacer que los ombudsman no sean una figura retórica ni coercitiva, sino ubicar su ámbito de influencia en su posibilidad de establecer una conversación pública. Un cuarto punto de los que hemos considerado a partir de todo lo que se dijo en estos 3 días de actividad en el segundo encuentro internacional de televisión pública es la creatividad y el arte de contar historias. Y esto es lo que hemos seleccionado de lo que dijeron nuestros ponentes. Ante las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes, la creatividad se impone como una condición y una oportunidad para lograr una mejor sociedad. La función propia de la imaginación es desde lo remoto, la posibilidad de indagar. Hoy en día, nos ha dicho María de los Ángeles Chiqui González, la escuela no tiene el monopolio, y también dijeron, ni siquiera la universidad. No tiene el monopolio de la enseñanza, sino que en este proceso participan la familia, los medios de comunicación, la escuela, los amigos. Hay que desaparecer esta división entre mente y cuerpo. Y en esta complejidad es donde es posible crear una sociedad más igualitaria. La era digital es el nuevo reparto del mundo y al mismo tiempo el goce de incorporar no solo nuevos aparatos, sino también nuevos lenguajes. A partir de los medios es posible crear una idea múltiple de unidad, a partir de la confluencia, la solidaridad y una nueva postura, no solo frente a lo gubernamental, sino también a lo público. Se trata de una nueva poética. Seguimos hablando de creatividad, que quizás es una de las palabras, Huemanzin, que más se escuchó a lo largo de este encuentro. Por ejemplo, para Lance Weiler, todo se trata de contar historias. Ha observado cómo el consumo ha cambiado entre la gente, la manera en que ve la pequeña pantalla de un dispositivo móvil, una televisión o una sala de cine, y se ha interesado por encontrar la forma en que las historias que ahí encuentra pueden vincularse, porque Internet está conectando todo de un modo completamente distinto. El incremento del ancho de banda hace posible esta conexión y para ello ha creado proyectos participativos, interactivos, transmedia, como nos puso un ejemplo, Pandemic, en el que mediante una simulación en la que actores y público, dispositivos tecnológicos en mano, colaboran para controlar la dispersión de una pandemia ficticia, seguramente lo recuerdan. Ahí en eso mismo están unos nuevos comportamientos de las audiencias, que eso es lo más difícil. Siempre los que hacemos televisión es como lanzar una botella al mar con un mensaje, con la esperanza de que llegue a algún lado y se lea. Bueno, pareciera que eso ya no es parte del pasado, porque la respuesta es completamente inmediata y el cambio de las audiencias es así, inmediato. Entonces, ¿cómo enfrentar estos nuevos comportamientos de audiencia? Con la adecuación de una historia, y esto tiene que ser en las diferentes plataformas, pero debe de ser de una manera natural y orgánica, como nos decían hace unas horas. No forzar las historias o los contenidos para ocupar o forzarnos a ocupar estos nuevos lenguajes o estas nuevas tecnologías. Deben de ser genuinos estos contenidos. En los nuevos medios ya no hay barras programáticas, esto parece que es de la era analógica, hoy existe la expansión mediática y esto ocurre cuando los contenidos de la televisión pueden saltar a otros lados, no igual, sino a otras plataformas, de la misma manera en que de las redes sociales o de internet puede llegar algo hacia la televisión. Nos dirigimos a la generación, o mejor dicho, le hablamos a la generación del tip y el clip. No se trata solo de darle lo que quiere, pero hay que considerar que los consumos ya han cambiado. La medición de la audiencia debe cambiar y eso desde hace mucho tiempo nos han dicho quiénes somos, qué nos gusta y no necesariamente significa que realmente seamos y nos guste lo que nos han dicho que consumimos. En este activismo digital permeará cada vez más la vida privada y la vida pública debe de asumirlo. Un tema que también llamó mucho la atención es la televisión pública en América Latina, que comparte muchos puntos de confluencia a partir, desde luego, de sus singularidades.
Los participantes coincidieron en que no debemos ver este momento como la era de la tecnología y la digitalización, sino como la era de la creatividad, de la cooperación, donde lo humano está en el centro de esta colaboración distinta a la que realizan, por ejemplo, las grandes empresas privadas. En el caso de la televisión pública, la producción es solo una parte de toda esa cooperación. La televisión pública en ese sentido busca ser un interlocutor. Y en ese sentido el desafío no está en lo tecnológico, sino en lo humano. La tecnología nos obliga a reinventar y el reto fundamental también es construir nuevas audiencias. Debemos dejar de ser solo emisores y convertirnos también en interlocutores, no perder de vista que la televisión pública fue creada para servir a las personas. Tenemos que juntar cultura e información y también generar algo que ha sido fundamental, que lo dijeron muchos de los participantes, casi pareciera que se hayan puesto de acuerdo, generar una programación infantil. Esos son los núcleos centrales para la televisión pública en Latinoamérica, mostrar la realidad demográfica y la actualidad de los países de la región. No temerle a mostrar la cultura, generar coproducciones con las regiones y provincias para mostrar una diversidad que existe y reconocernos en las pantallas, que las pantallas reflejen quiénes somos. Ser una opción ante la llamada televisión chatarra y basura, que en realidad no es televisión chatarra y basura, pues responde claramente a los intereses de las grandes empresas capitalistas. Las grandes batallas entonces deben de darse, hablando de comunicación y de tecnología, en los espacios públicos y en nuestro caso en la televisión pública. Hablando de estas batallas, hay algunas que hay que enfrentar. ¿Cómo darle cabida a la producción ciudadana? Incorporar el entretenimiento y la ficción, cómo incrementar sus audiencias, no solo pensar en los recursos financieros, sino en la forma en que se van a crear contenidos para las tres pantallas, la de la televisión, la de nuestra computadora y la de los smartphones. Ser participantes activos de las transformaciones sociales, hacer que la tecnología esté en manos de la gente, del pueblo y producir. Ahora vamos a otro punto, nuestro sexto punto, nuevos televidentes, nuevos medios, transmedia y conversaciones alternas. ¿Cómo producir? ¿Cómo contar considerando que el cambio social está a partir del desarrollo tecnológico? La multimedia es un concepto que implica no solamente tener distintos medios de comunicación, sino también diferentes formatos y pensar discursos para esos formatos. Transmedia implica una narrativa más compleja en la que se extiende esta narrativa a diferentes soportes. En la narrativa transmedia, nos explicó José Rodrigo Contreras, un componente importante es el consumidor. A partir de ciertos elementos que el medio proporciona, ahí se generarán nuevos contenidos. La palabra prosumidor también Prosumidor. es algo que hemos aprendido en este encuentro. También de estos asuntos habló Antoni Gutiérrez Rubí y dice que lo importante no es cuántos nos vieron, sino qué comentaron de eso que vieron. En la televisión pública hay una comodidad muchas veces porque creemos que de inicio hacemos las cosas bien, pero ahora falta también hacerlo atractivo, hacerlo interesante. En las redes sociales no deben ser las últimas en atenderse, no deben estar solamente, a veces lo que hacemos es poner a la gente que decimos de servicio social o la gente sin tanta experiencia, sino deben ser lo primero en atenderse, debemos producir el programa primero para las redes sociales y cuando esté hecho, ya ahí llevarlo a la televisión y si ganamos en ese que es el epicentro, hemos ganado en todo lo demás. Nadia Giuffrida nos dice que en el siglo XVIII las personas que vieron en el siglo XVIII estuvieron expuestas a la misma información durante toda su vida que cualquiera de nosotros puede tener u obtener durante una semana si leemos rigurosamente un periódico. Ella decía un periódico estadounidense, me parecía que Newsweek. era el Newsweek o el New York Times, alguno de ellos dos, pero nos decía que si nosotros leemos estos periódicos estamos expuestos Times. a la cantidad de información que una persona en toda su vida del siglo XVIII. Entonces esto nos lleva a pensar cuáles son las tendencias que estamos viviendo. Algunas de ellas son el aceleramiento de la obsolescencia de la información e individualización en el consumo del conocimiento. Lo que no muta es la cultura. La tecnología debe de ser, estar cercana, apareada con una estructura humana. David Schidlow nos dijo que lo que hace funcionar una sociedad finalmente son los principios, los valores. Entonces la televisión, aunada a la educación, es un instrumento de cambio social. Y la cultura sigue emocionando igual, sea del siglo XVI, XVIII
Nos decía, si estamos frente a una sinfonía, frente a una obra de arte, vamos a sentir esa misma emoción que pudo sentir una persona que la vio hace 1, 2, 3, 4 siglos. Pero bueno, estamos frente a un nuevo orden informativo, la televisión está dejando de satisfacer a las audiencias, eso es lo que se cree, si la televisión pública está supeditada a los gobiernos, su destino, nos decían algunos participantes, será desaparecer, su narrativa tiene que incluir una audiencia participativa a la que hay que involucrar en los contenidos. Conceptos de tiempo real son los que ahora se han convertido en sinónimo de credibilidad. Conceptos de co-creación y colaboración son los nuevos modelos. Modelos híbridos, segundas pantallas, terceras pantallas. Estos medios son complementarios y no se sustituyen. La nueva televisión es también la que crean los usuarios de Internet, los que también suben videos a YouTube. Las tendencias son, en el Internet, las cosas, las pantallas estarán en diversos objetos, en Bidacta y los sistemas de geolocalización o autorreferencialización. Las nuevas palabras que tenemos que aprender, También, allá está, también incluyen nuevos, Big Data, ¿sí? que son todos estos sistemas de almacenamientos de información y que pues son nuevas formas de acercarnos al orden, a las bases de datos donde se concentra el conocimiento. Y otra cosa que tiene que ver con lo que estás diciendo, Laura, y nos lo decía nuestra ponente María de los Ángeles, Chiqui González, que tenemos que redefinir nuestros conceptos. Y esto es algo que ha ocurrido a lo largo de la humanidad. Constantemente tenemos que pensarnos nuevamente y no quedarnos con que la idea de conocimiento es una sola cosa incambiable. El lenguaje también se está transformando. Bueno, hay un tema que llamó muchísimo la atención con la inclusión de la maleta Prix Jeunesse. El tema de los niños estuvo presente no solamente en ciertas mesas, sino podríamos decir de manera transversal en todo el encuentro. Hemos tratado de hacer pues, un resumen muy apretado de algunos de los conceptos que se hablaron acerca de la televisión creada para niños, la televisión infantil. Uno de los cambios más notables es la visibilización de este público, considerar a los niños como agentes sociales y sujetos de derecho y no como consumidores es la propuesta de la televisión pública de calidad. Por ejemplo, Federico Dada encontró que no hay una contradicción entre la libertad de expresión y la protección de los niños ante determinados mensajes, sino que son dos conceptos en realidad complementarios, admitiendo que se trata de un reto ante la sensibilidad infantil, tener ciertos contenidos, pero decir, bueno, cuáles mensajes son importantes mantener ante la sensibilidad de los niños. Como ustedes saben, también en esta ocasión, afortunadamente Canal 22 y el Goethe Institut han creado en este lugar, en Puebla, el proyecto Prix Jeunesse, que ha sido presentado en colaboración, como les decía, con el Goethe Institut. Allí, y vale mencionar que en estos días 100 niños poblanos tuvieron la oportunidad de acercarse a los contenidos ofrecidos por Prix Jeunesse. Se mostró durante estas 3 jornadas unos proyectos que incluyen cortometrajes de ficción, historias, valores también que tienen que ver sobre equidad de género y diversidad e intercambio internacional, documentales infantiles y juveniles, así como noticieros producidos por y con la colaboración de los propios niños. Y en este tema también había algo que es importante a la hora de considerar, no solamente para nosotros, especialmente que estamos en comunicación, sino cuando estamos hablando de vincularnos como públicos, como generadores de contenidos, no debemos perder de cuenta a quiénes les estamos hablando y en el caso de los niños, tener la sensibilización de estar en la misma altura que requieren y exigen los niños. Hay una pregunta que una de los participantes más notables del área infantil y juvenil, Elena Cleila, se preguntaba, ¿qué consiguen los programas de calidad para niños? Cuando se logra hacer un buen programa de calidad, bueno, nos decía, logran generar independencia, les enseñan cómo comportarse, contribuyen a mejorar su vida, les dan un desarrollo emocional, lo que se llama inteligencia emocional, informarse sobre sus derechos y también recibir respuestas sobre todo aquello que les genera múltiples preguntas que tienen los niños. Ellos los lleva a ser más seguros de sí mismos y más fuertes. Los programas infantiles deben atender a la lógica y entender que los ámbitos de vinculación infantil son los amigos, la escuela, la familia, los profesores y los medios. Las necesidades que debe satisfacer el medio con el niño nos resumía encontrar quien lo entienda, encontrar la manera de pasar tiempos difíciles, orientarse en el mundo y finalmente ayudarlo a encontrar
su propio camino, su propia individualidad a partir de todos estos elementos que están a su alrededor. Estos serían, digamos, los grandes temas. Hubo muchísimas frases que estuvimos recuperando. Queremos invitarlos a que vean nuestra página de internet, ahí hemos subido una gran cantidad de contenidos y que la conversación continúe en las redes sociales, en los otros medios que tenemos a su entera disposición para conocer cuáles son las conclusiones de ustedes que han estado presentes a lo largo de estas 3 jornadas. Y antes de despedirnos, nuestra parte, Laura, queremos también dar a conocer algunos números que se han acumulado en estos días. Por ejemplo, del 12 al 14 de noviembre, más de 1000 personas han seguido nuestras transmisiones en vivo por internet. En las redes sociales, el hashtag Encuentro TV Pública 22 tuvo un total de interacciones, sin contar las de hace unos momentos, de 8,600. Y en términos de crecimiento, esto ha significado más de 40,000 seguidores que se han sumado a las redes de Canal 22. La mayor parte de las visitas que se han documentado en internet durante estos días son de usuarios provenientes de México, Estados Unidos y España. Y a nivel nacional, del Distrito Federal, Puebla y el Estado de México. Algunos datos acerca del encuentro: 9 mesas de análisis, 5 conferencias magistrales, en el seminario de la Maleta Prix Jeunesse, 45 ponentes provenientes de más de 14 países invitados. Nuestras 4 señales estuvieron transmitiendo: la nacional, la metropolitana, la internacional y la vía internet. Nuestra cobertura especial, que les agradecemos que nos hayan seguido, y a los poblanos especialmente por su enorme acogida, su calurosa bienvenida, su deliciosa comida, su cultura. Hemos tratado de mostrar algunas de las riquezas coloniales, las riquezas arquitectónicas que tiene esta ciudad, transmitiendo Noticias 22 todos los días desde locaciones distintas, yendo desde la Biblioteca Palafoxiana, a Cholula, al Templo de Tonantzintla, en fin. A la Casa de Alfeñique, maravillosa, cerrado Barrio de por los el momento, Artistas. desde el Barrio de los Artistas estaremos hoy ahí, y también, aunque está cerrado, también el Museo Amparo y muchos otros espacios. También cabe recordar que, aunque estemos haciendo todas estas transmisiones, hoy es la última transmisión de Noticias 22, todo no acaba hoy. En un momento tendremos una conferencia magistral que es con la que cerramos las actividades de este encuentro, pero también recordar que la dichosa palabra se presentará en vivo el día de mañana también, aquí desde Puebla. Sí, vamos a tener el gusto de disfrutar de más de Puebla, yo creo que la siguiente semana, porque nos hemos quedado con muchísimos materiales que queremos mostrarles de nuestros recorridos por esta ciudad y por otras ciudades del estado de Puebla. Realmente es un honor muy grande tener nuevamente en este segundo encuentro a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, uno de los hombres. Yo ayer decía en el noticiario, Ignacio, que sí, eres un periodista, un politólogo, un internacionalista, pero eres un curioso profesional, si me permites. En cualquier conversación que uno lo encuentre, siempre va a hacer preguntas, siempre va a escuchar con atención, siempre va a acudir a los lugares a donde se le invite, se le requiera, porque tiene, yo creo que la capacidad que deberíamos de tener todos los periodistas de escuchar, de ver, de observar. Y no solo los periodistas, claro. No, y presumiblemente los todos los seres humanos, ¿no? Bueno, es todo por nuestra parte. Laura, un gusto como siempre. Un gusto. Yo solamente cerraría con una frase que me gustó mucho de María de los Ángeles, la Chiqui González, muy querida ya, que la televisión es también una poética. Eso nos dejó con muchas ideas, pensar en la imaginación, en la creatividad, en que también la televisión puede ser un punto de confluencia para hablar de algo que nos decía ella, una palabra que a veces nos da pena, pero que está presente en las necesidades más básicas del ser humano, que es la felicidad. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan, son unos minutos nada más que les pedimos para recibir a Ignacio Ramonet. Estamos transmitiendo en vivo, para quienes nos siguen por televisión. Hacemos una pausa y regresamos con la conferencia magistral de Ignacio Ramonet.